El fantasma errante. Mire, lo que le voy a platicar no me sucedió a mí. Bueno, me han sucedido muchas cosas, pero esto le sucedió a mi hermano, uno de mis hermanos. Mi abuelo, nosotros somos nativos de Sonora, Sí. del pueblo del área de Navojoa, El Mayo, por ahí. Entonces mi abuelito era pues, ya hace tiempo falleció, pero era un hombre muy, pues, no sé cómo explicarlo, porque pues, mi abuelo, ¿no? Muy echado para adelante, muy trabajador, no sabía leer ni escribir, él no Sí. tuvo oportunidad de ir a la escuela, pero era una persona muy sabia. Mi abuelo siempre tenía cosas muy interesantes que decir, muy cabal, una persona muy querida. Nosotros lo queríamos mucho, todos los nietos. Uh-huh. Mi hermano se quedó en la parcela con mi abuelo. Mi abuelo tenía su parcela y él tenía allí una cabañita improvisada, no era nada hecho. Era una cabaña temporal que hacía cada año porque él sembraba sandía, cuidaba su verano y cuidaba su parcela. Y mi hermano se quedó con mi abuelo esta vez allí en la parcela. Entonces dice mi hermano que mi abuelito estaba haciendo frío. No sé si era en la temporada de sandía, porque la sandía es en el verano, pero yo creo que estaban cuidando otra cosa, no sé qué estaban cuidando. Sí. Pero estaba haciendo frío y tenían una pequeña fogata y estaban ahí sentados. En eso mi abuelo agarró a mi hermano, lo agarró y se abrió la chamarra, la chaqueta, como le decimos acá. Uh-huh. Y metió la cabeza de mi hermano así en su regazo así y lo tapó. Y le dijo, mijo, no mires, le dijo. Dice mi hermano que le dijo, ¿qué, tata? ¿Qué? Que no mires. Y dice mi hermano que lo agarró y lo sujetó. Y dice mi hermano que mi abuelo estaba temblando así, pero temblando bien feo. Dice que brincaba su cuerpo así como temblando. Y le dice, tata, ¿qué está pasando? ¿Qué es? Entonces, no mires, no vayas a sacar la cabeza. Dice mi hermano que él no vio lo que mi abuelo estaba viendo, pero oía algo. Dice que escuchaba como que algo estaba bailando. Sí. Como que algo, como pisoteando así, se oía así la tierra. Mi abuelo era, ¿cómo le diré? Era muy... se me van las palabras. Era Sí. muy ¿Escéptico? de las personas. Pues es que a mi abuelita le gustaba andar metida en cosas que andar con brujas y esas cosas, y mi abuelo le seguía el rollo. Decía, yo pero no él sé, no creía. yo la llevo. Sí, no creo que mi abuelo haya sido así, pero voy a aprovechar la oportunidad porque mi abuelo tenía un tío que nos platicaba mi abuelo que mi tío sí andaba metido en cosas. Él, o sea, viene siendo mi bisabuelo, tío mío, ¿me explico? Sí. Hermano de su papá, de mi abuelo, o sea, hermano de mi bisabuelo. Dicen que ese hombre hacía cosas raras. Yo lo conocí bien anciano. Yo tengo 53 años ahorita. En el año 79, 81, yo tenía 9 años, creo. Y yo lo conocí, ese hombre ya era un anciano como de 90 años y era pero muy raro mi tío abuelo. Y decía a mi abuelo que no nos le acercáramos, que no tuviéramos relación con él, porque hacía, pues no sé si sea cierto, hacía como cosas de brujería y esas cosas, que se convertía en cosas así feas. Mi papá sí me platicaba que de repente sí lo miraba hacer cosas raras. Sí. Entonces, pero mi abuelo no era miedoso, pero dicen que esa vez sí mi
mi hermano dice que lo miró. Pero allí mismo en esa parcela, voy a hilar una historia más porque tiene que ver con esto, ¿ok? Sí. Yo vivía allí cuando era niño, yo estaba bebito. Allí, cuando mi mamá estaba con mi padre, yo tenía un año y medio, y empezaba a hablar. Y es una parcela y está fuera del pueblo, son pueblos chiquitos. Entonces, mi papá es muy miedoso, muy miedoso. Entonces, el pueblo te miraba lejos y no había luz, no había nada en esos entonces. Y yo era muy lloroncito, lloraba porque quería galletas. Entonces mi papá le dice a mi mamá, no, dame al niño porque yo no le voy a ir a buscar galletas ahorita porque está noche, está oscuro. Y no, y yo, me da miedo. Dice mi madre, mi mamá es bien incrédula, es muy incrédula, ella no cree en nada. Mi mamá no es miedosa. Ah, ok. Pero dice mi mamá que de repente estaban dormidos y yo estaba bebito y mi hermanita mayor que yo. Y eso yo estoy hilando las cosas. Se me hace que eso que miró mi abuelo, que no me dejó que mi hermano lo viera, en esa madrugada, en esa noche, se volvió a aparecer allí afuera de la parcela de mi abuelo. Porque dice mi mamá que de repente oyeron que estaba alguien como danzando, como allá en Sonora le dicen la danza del venado o algo así. Era como una persona, dice mi mamá, que estaba danzando, pero no lo alcanzaban a ver, pero se levantaba mucha tierra, mucho polvo, como que estaba remolineando algo, y se oía ruido. Dice mi mamá que ellos lo vieron. Yo no sé, dice mi mamá, yo no creo en espantos y esas cosas. Tal vez era alguien que llegó y andaba borracho, y mi mamá saca algunas conclusiones, ¿no? Pero mi papá le dice, no, vale, es el matachín que se aparece ahí en la parcela de mi abuelo. Ojalá que mis primos estén escuchando y ellos van a saber. Entonces, nosotros, como somos de ahí de Sonora, tengo mi primo también, que mi abuelo nos dejaba a mi primo y a mí, allí en la parcela, y yo era bien miedoso. Yo sí, nunca me quedé en la noche ahí, nunca, jamás. Porque mi primo decía que sí oían cosas ahí. Ok. ¿Qué le pareció? Pero, fíjate, en tu familia, algunos miembros de la familia son escépticos, otros incluso hacen algunas prácticas así como tu abuelita, pero lo cierto es que no podemos negar que hay situaciones extrañas que ocurren, y tú directamente, ¿crees que esto pueda ser posible? Porque yo he visto cosas. Al señor Rubén yo le platicé una historia hace unos años. Mi abuela era muy crédula, y le gustaba andar metida en cosas de esas. Sí. Mire, una vez yo iba a la parcela, caminando a la parcela de mi abuelo. Venía de la parcela de mi abuelo al rancho, o al pueblecito donde vivíamos. Entonces yo venía caminando, Gina, y de repente a lo lejos salí de una parcela que tenía sembrado maíz. Entonces, pues nosotros somos de rancho, Sí. Salí de la parcela que tenía maíz, y cuando de repente, como a unos 300 metros de mí, hay un árbol y hay una compuerta de un canal y todo. Miré a lo lejos a unos niños jugando. Eso se lo platicaba un Rubén. Entonces dije, allá andan los buquis, así decimos en Sonora, niños, ¿no? Andan los buquis jugando ya. Y yo pensé, son mis primos. Entonces dije, vinieron. Entonces yo me fui caminando, oye. Caminando, andaban jugando a la roña o algo. No sé si saben lo que es jugar a la roña. Sí, es un juego como rondas infantiles, ¿no? Sí, pero la traes o no sé cómo está el rollo. Sí. Entonces cuando me fui acercando, la cosa se puso fea porque no eran mis primos. No eran mis primos, eran unos niños que medían alrededor de 30, 35, 40 centímetros de alto. Y tenían la cara de ancianitos. Eran duendes. Ay, me volví a asustar, se me inclinó todo el piel ahorita que me acordé. Es un montón de años que pasó ahorita. Me acuerdo clarito cuando les miré la cara. Ellos no me habían visto, Gina. Cuando yo me acerqué, les dije, hey, plebes, ¿qué pasó? ¿Qué andan haciendo? Y cuando voltearon, me vieron, corrieron y se metieron en la maleza, así como la parcela estaba sembrada.
se metieron y yo corrí, me asusté mucho, llegué volado a la casa y mi abuela me dice, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué viste? Y le dije, nana, fíjate que así, que no sé qué, que no, ven acá. Me agarró de la mano mi abuelita y me volvió a llevar al lugar. ¿Dónde los viste? Y ya le dije, aquí los miré. Mi abuelita sí me creyó. Mira, mijo, si los vuelves a ver, platica con ellos. Me dijo, no, hombre, que voy a andar platicando con ellos. Sí. Me dio un montón de miedo, porque yo no sé qué eran, no sé qué eran, no, los pitufos, no sé qué eran, la verdad. Oye, pero también ellos corrieron eso al sentir que tú los veías. Sí, pero yo los miré, porque yo les hablé, porque yo pensé que eran mis primos, pero se me hizo raro que estaban bien chiquitos. O sea, no tenían cuerpo de enanos, eran personitas. ¿Me explico? Sí, porque, sí. Bueno, con todo respeto para las personas pequeñas, ¿verdad? Ya ve cómo son ellos, no sé cómo decirlo, o sea, quiero ofender, pero ellos no, ellos se miraban pues, como personas, ¿cómo le digo? En pequeño, ¿me explico? O sea, sí. la proporción, eran proporcionados, pues, sí, o sea, menuditos, finitos, o sea, ajá. ¿Mande? Finitos, como miniatura. Sí, como si fueran, como si estuviera viendo la tele, persona proporcionada, pero en chiquito, pero ellos medían entre 35 y 40 centímetros de alto. Y cuando yo pensaba que sí eran mis primos, porque estábamos chiquillos, yo tenía 7, 8 años. Cuando yo me acerqué y les grité, les dije, hey, plebe, que no sé qué. Cuando me vieron y les miré la cara, fue donde yo me asusté, porque no eran niños, eran señores, eran viejitos, eran personas. Vaya. Tenían la cara arrugada de viejito. Sí. De viejito y es que como mi abuela andaba metida en esas cosas, mire, ahí en la casa de mi abuela hay un cuarto que nosotros no podíamos entrar, no podíamos ver, no podíamos dormir ni nada. Estaba prohibido. Sí. Estaba el pasillo grande y en el cuarto, decía mi abuela, ahí en ese cuarto nadie me entra, nadie duerme, mi tata también nos decía, no, ahí no. Entonces yo digo, ¿por qué no nos dejan jugar allí en ese cuarto? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Pues mi primo me sacó de la duda. Mi primo, él me dijo, mira, una vez yo estaba dormido aquí, me dijo, te voy a decir algo, pero no te asustes, me dijo, y tampoco quiero que andes diciendo, me dice, porque van a decir que estoy loco, que no sé qué. Yo miré, dijo, en ese cuarto que se estaba un hoyo y entraban personas al hoyo y salían, me dijo mi primo. Vaya. Ya son muchas historias, voy a dejar algunas para la próxima. Claro que sí, tienes mucho que compartir, así es que vamos a hacer cita para una nueva emisión y que tú nos puedas platicar más de lo que has vivido. Un saludo hasta California a todos los amigos que nos están escuchando y a ti que vas llegando a casita y lo primero que hiciste es contar un relato. Sí. Que tengas excelente noche. Muchas gracias. Saludos. No, ustedes, muchas gracias por llamarme, adiós. Gracias, mi querido amigo. Buenas historias, ¿eh? Me llamo Carlos Acosta, vivo en San Luis Potosí y les quería relatar una anécdota que me pasó hace algunos 30 años más o menos. Ok, Carlos. Me recuerdo un septiembre de 1990 aproximadamente. Yo estaba muy joven. Salí como a las 11 de la noche del Teatro de la Paz en San Luis de ver una obra de teatro. Y tomé un último transporte urbano, porque en San Luis Potosí los transportes urbanos se terminan a eso de las 10, 11 de la noche. Eran las 11. Yo prácticamente corrí hasta la Alameda a agarrar mi último camión urbano de la línea Morales, que lleva hacia la zona poniente de la ciudad, donde estaba mi casa. Bueno, pues íbamos avanzando por una de las avenidas más importantes de San Luis ya muy noche, y llegamos, pues la avenida Carranza llega hasta el final,
a una especie de loma, precisamente en la región que se llama Loma de San Luis, donde está una planta tratadora de agua que se llama Los Filtros. A un lado de ese edificio está el Club Deportivo Potosino. Bueno, el autobús subió esa cuesta y comenzó a bajar por una calle muy empinada. Venía más o menos a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora. La avenida era larga y era en bajada. Atrás del Centro Deportivo Potosino, del Club Deportivo Potosino, está el Parque de Morales, una especie de bosque. Un bosque no muy grande que tiene juegos y parque deportivo, pues. Y del otro lado de esa avenida está la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis y algunos restaurantes en la época actual. Bueno, el camión venía bajando por esa avenida. Yo venía sentado aproximadamente a 3 asientos del chofer. Nada más veníamos yo y 2 pasajeros más que iban sentados en la parte posterior del autobús, muy atrás. Bueno, el chofer bajó por esa avenida. Los faros del camión iluminaron aproximadamente a 200 metros a una mujer que estaba parada en medio de un tope. La mujer vestía una minifalda de mezclilla azul y un chaleco de mezclilla azul. Se veía la ropa muy nueva. Estaba de espaldas y parecía no percatarse de que el camión venía raudamente a embestirla. En un instante yo pude ver, porque iba viendo el panorama que venía viendo el chofer. Se veían los faros del camión bajando, iluminando a la mujer. La mujer de repente volteó, se dio la vuelta y vio al camión de frente, aproximadamente cuando faltaban unos 50 metros para que llegara hacia ella y la embistiera. Y pude ver yo, y me imagino que el chofer también, que la mujer tenía el cabello negro largo, pero en la cara no tenía cara. Se le veían 2 huecos negros, como fosas en la cara. No tenía ni siquiera rostro, era borroso. Y en medio de esas cuencas vacías brillaban 2 luces, como si la luz de los faros del camión se reflejara en esas 2 ascuas. En ese instante, antes de que el camión le embistiera a la mujer, se plegó hacia el piso, cayó hacia el piso como si fuese una figura inanimada y se desapareció. Yo me incorporé, en ese momento el camión dio el brinco en el tope porque el chofer pues se asustó y le metió más velocidad. Sí. Y yo pues brinqué prácticamente del asiento, me pegué en las asentaderas cuando el camión dio el golpe tan fuerte del brinco, pero aún así logré fijarme hacia atrás por la ventanilla del camión y no vi nada, no se veía ninguna persona, ni en el bosque ni nada, y ahí donde se había desaparecido la mujer pues tampoco. Bueno, yo quiero explicar que yo tengo un grupo de investigaciones aquí en San Luis desde hace casi 40 años, que se llama Argos Investigación, y tenemos nuestra dirección en TikTok. Pero en aquel tiempo obviamente no había nada de redes sociales, éramos un grupo de investigaciones parapsicológicas y paranormales, pues de los primeros que había en el país. Entonces éramos 5. Yo les comenté a mis compañeros que por qué no íbamos a investigar ese fantasma que se desapareció ahí. Entonces días después fuimos a ese lugar. Quedaba cerca de mi casa, no mucho, como unos 2 kilómetros. Fuimos y ya uno de los compañeros del grupo, que era ingeniero en electrónica, había diseñado un detector de campos electromagnéticos. En aquellos años no existían equipos especiales para cazafantasmas y utilizábamos generalmente pues equipos caseros, ¿no? Grabadoras de cassettes y
cámaras handy, todo esto, equipo antiguo, que no por antiguo no dejaba de ser bueno. Entonces pasamos el detector de campos electromagnéticos por el lugar donde se había desaparecido la mujer, en el tope, media calle, y el detector marcaba muy fuerte. A una orilla de donde estaba ese tope, hacia la orilla de la banqueta, estaba una jardinera con un árbol seco, un árbol grande, como un eucalipto, porque casi todos los árboles de esa zona eran eucaliptos. Pero era el único árbol seco que había de toda esa cuadrilla, de toda esa cuadra de árboles. Un árbol bastante grande y viejo, pero ya seco. Y se nos hizo muy raro, entonces ahí pasamos el aparato detector de campos y marcó muy fuerte. Cosa curiosa, ¿no? Después investigamos con los vecinos del lugar si sabían de alguna leyenda o historia de fantasmas en ese rumbo. Casi todos coincidían con que por ese rumbo espantaban, pero no nos daban ningún dato específico, ¿no? Luego yo me puse a pensar un poco en que la ropa que usaba el fantasma era un poco pasada de moda, era aproximadamente de los 70s, porque esa minifalda de mezclilla y ese chaleco de mezclilla se usaban en aquellos años. Yo viví en esos años también de joven. Y tenía una hermana que usaba ese tipo de ropa, que era la moda, minifaldas muy cortas y uso de mezclilla en forma de chalecos y chamarras, ¿no? Bueno, entonces yo mandé a uno de los muchachos del grupo a preguntar, a ir al archivo histórico donde está la hemeroteca del estado, y le dije a mi compañero que procurara buscar en la zona, en la página roja de los periódicos de los años 70, de todo ese tiempo, qué podía haber habido en esa zona. Bueno, tardó una semana en estar investigando entre todos los periódicos, todas las notas rojas, y encontró que en 1975, en esa zona, precisamente en esa cuadra, había habido un crimen de una pareja de gays. Uno de ellos había asesinado al otro con una navaja, un cuchillo. Y casualmente el gay se disfrazaba de mujer en la noche para la prostitución y se pone una peluca negra larga y traía hay una foto del gay, como encontraron el cadáver. Traía una minifalda de color azul con un chaleco de color azul de mezclilla. Entonces dimos en cuenta que ese era el caso del crimen, ¿no? Que ella era la muerta que se aparecía ahí. Y pues así sucedió, ¿verdad? Así sucedió y es el caso que les quería narrar. O sea, realmente ese fantasma se aparece en esa zona todavía, yo creo. A mí me tocó verlo, les digo, una noche en septiembre. Digo septiembre porque es otoño, ya se veía que estaban cayendo las hojas de los árboles de ese lugar, estaba ya mucha hojarasca. Y fue en 1990 aproximadamente. Bueno, es un caso de tantos que hemos investigado, pero les quería relatar eso, o sea, que es un caso muy espeluznante porque realmente se veía horrible el fantasma. Claro, amigo. Gracias y espero que lo pongan a... Bueno, entonces... Sí, les decía que... Vamos a escuchar. Sí, yo, bueno, vivo en Dallas, Texas, soy de Guanajuato. Muy bien. Esta historia es de un primo mío que me contó, tengo 43 años de edad, yo nací en el 1982. Tenemos radicando, bueno, yendo y viniendo de México a Estados Unidos desde el 94. Entonces mi primo y yo, bueno, mi primo es de Chicago, Illinois. Entonces coincidíamos aquí en Estados Unidos, luego coincidíamos en México
y luego nos separamos un poco y después coincidimos otra vez. Entonces en el 2000 coincidimos aquí en Dallas, Texas. Sí. Cuando murió su abuelo, yo estaba aquí en Dallas, Texas. Él estaba en México. Después yo fui para México y estuvimos un rato ahí conversando. Después él regresó para acá y después yo me vine para acá. Entonces me contó una historia de que cuando murió su abuelo, él dejó un mapa que señalaba donde había tesoros enterrados. Sí. Entonces en el mapa coincidía que en su casa, o sea, era un mapa que eran 4 puntos donde estaban 4 tesoros enterrados. Eran 4 casas, obviamente en una cuadra, pero eran 4 casas que hacían un cuadrado. Pero eran casas diferentes. Entonces, bueno, voy a ser más breve. Entonces, su mamá de él consiguió el mapa y exactamente en su casa donde marcaba el punto donde estaba el tesoro, era en el comedor, donde ellos comían, ¿no? Donde ellos comían. Sí. Entonces él me platicó que sí, agarraron el mapa y pues su mamá y él y sus hermanos dijeron, vamos a escarbar, vamos a empezar a escarbar. Entonces rompieron el piso de la casa, empezaron a escarbar. Y me platicó que cerraban el comedor con plástico para si iban las personas, los vecinos, no vieran que estaban escarbando. Iba gente, preguntaban qué están haciendo, pues estamos remodelando el comedor. Entonces me platicó que excavaron como 10 metros. Sí. Y no encontraba nada. Entonces en una ocasión fue una señora que fue a visitarlos y que le preguntó qué están haciendo. Dijo, no, estamos remodelando aquí el comedor. Sí. Y le dijo, no, ustedes están buscando algo. Y dijeron, bueno, sí. Te repito, soy de Guanajuato. Entonces dijo, aquí a Guanajuato viene una persona de la Ciudad de México que él hace cosas, que él sabe de esto, no de brujería, pero será un medium, un brujo, no sé cómo decirlo. Bueno, tiene otro, se podría decir que tiene un sexto sentido o algo así. Sí. Entonces dice, él viene nada más los miércoles, el primer miércoles del mes solamente ven aquí al pueblo y él les puede ayudar. Entonces se pusieron de acuerdo, entonces ya la persona fue el miércoles y ellos fueron con él. Y dice mi primo que entraron ahí y que la persona les dijo, yo sé a qué vienen ustedes. Dice, yo les puedo ayudar. Dice, pero dice, ese tesoro que ustedes están buscando, él pide algo a cambio. Dice, ese tesoro está protegido por un ¿guardián? Sí, un guardián. Dice, pero él quiere algo a cambio. Y recuerdo que mi primo, su primera bebé había nacido en ese tiempo, tendría como 2 meses de nacida. Entonces él pide algo a cambio. Entonces ellos le preguntaron que él qué está pidiendo. Dice, él pide una vida nueva. Entonces mi primo se asustó, dijo, oye, tengo mi bebé, tengo mi hija que acaba de nacer, no puedo hacer esto. Claro que no. Sí, entonces la persona les propuso, bueno, dice, podemos hacer otra cosa. Dice, fueron con esa persona, entonces ya le dio la opción de que ese guardián quería una vida nueva. Entonces mi primo se asustó y dijo, no, yo no puedo hacer eso.
porque tenía su bebé. Entonces dijo, yo les puedo dar otra opción. Dice, yo, si alguien de sus familiares que haya muerto recientemente, él puede contactarse con ese guardián. Sí. Y dijimos, y él dijo, ok, bueno, sí, vamos a hacerlo. Dice, pero ¿qué necesitamos? Entonces la persona dijo, ok, necesitamos hacer un ritual, necesito, así me dijo él, necesitamos velas de cera de chivo o algo así. Y yo se las puedo conseguir en la Ciudad de México, que van a ser, no sé, 25,000 pesos, no me acuerdo en ese tiempo. Entonces dijeron, no, así nos quedamos. Pero como les repito, eran 4 casas, que había 4 tesoros. Entonces él me platica que la vecina, de la noche a la mañana, o bueno, pasaron días, pues obviamente su condición económica se hizo mejor. Y yo me recuerdo de esa señora porque ella vendía adornos para fiestas, bautizos, 15 años. Vivían humildemente y entonces su economía subió bastante. Y yo me recuerdo que tenía 2 hijas. Entonces la mayor, que se llamaba Elizabeth, murió de una forma extraña. Sí. Y me recuerdo que mi primo me dijo, yo creo que ella sí dio una alma a cambio porque su hija murió y su economía subió, pero la señora al final de cuentas fue al vicio del alcoholismo porque supo lo que había hecho. Entonces yo digo, tal vez sí. Uh-huh. Entonces, como ustedes dicen, los tesoros traen un precio muy alto. Sí. Entonces no vale la pena. Claro, no vale la pena pagar ese precio, porque imagínate, todo lo que me digas material, pues no se equipara con la vida de alguien, ¿no? Y más si es un ser querido. Sí, entonces yo dudaba, pero es mi primo y crecimos como hermanos, entonces sí le creo. Sí le creo. Fíjate que se dice entre las personas que saben que en un lugar hay un tesoro, que no debes tocarlo al instante, debes esperar, porque en el silencio se escucha al guardián que siempre está presente. Puede ser una sombra, un animal negro, una figura sin rostro, pero ahí está, al acecho. Y el hecho de haber pedido pues algo a cambio, mejor renunciar a todo, ¿verdad? Sí, si me pide algo a cambio, mejor me quedo así. Pues sí, más vale, mi amigo. Sí, bueno, pues Luis, qué gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias igualmente, me encanta su programa. Gracias y saludos para Texas, y cuando quieras ya sabes que aquí tienes un espacio reservado para ti. Muchas gracias, voy a acordarme más historias y pronto nos estaremos en comunicación. Ok, perfecto. Es un hecho. Saludos, buena noche. Igualmente, gracias. Hasta luego, mi querido amigo, muchísimas gracias. Me da mucho gusto otra vez volverles a relatar algo que me pasó a mí ya en mi etapa adulta. Yo me casé y vivía como en una tipo privada. Estábamos festejando el 31 de octubre, día de Halloween. Hicimos una pequeña fiesta para que los niños se divirtieran. Entonces en mi casa se quedaron 2 parejas y mi esposo y yo. Eran como las 3 de la mañana. Entonces ellos estaban ingiriendo bebidas, platicando, yo con sus esposas, yo no bebo. Entonces eran como las 3 pasaditas y al fondo de la privada donde yo vivo está como en horizontal. Volteo yo y veo que de una casa sale una niña vestida de blanco.
literal una niña, yo le vi su cabellito. Bueno, sale una niña, ahorita les platico bien cómo. Sale la niña, le da vuelta a una camioneta que estaba estacionada con la trompa para adelante y la cola para atrás. Le da la vuelta a la niña y ya no la veo, se mete a otra casa de otra vecina. Yo tardé como para asimilar qué fue lo que vi, como unos 10 minutos. Volteé y dije yo, pero no le vi pies, era un vestido blanco y estaba flotando. Ya después yo me di cuenta que lo que yo había visto pues era un fantasmita. Su pelo largo, es más, no le vi ni su cara, así, todo estaba oscuro. Por eso yo intuyo que estaba flotando la niña. Pero yo carburé, o sea, yo dije yo, como a los 10, 15 minutos, no manches, dije yo, pues si estoy viendo vi un fantasma. Entonces yo al otro día fui con mi vecina y le dije, oyes, vecina, era alguien de los que estaba con tu hija, porque su hija vivía a la vuelta de mi vecina y tenían también un convivio. Una niña se metió aquí a medianoche a tu casa, bueno, a las 3:30 de la mañana se metió. ¿Quién era? ¿De quién es hija o de quién? O sea, no, vecina, me dijo. Nadie. ¿Cómo? Dije yo, entonces fue un fantasma o qué. Ay, no, ella me contestó, ay, no, ni me digas, dice, porque a mí me da mucho miedo todo eso. Pero eso pasó ese fue un 31 de octubre, como por ahí del 2015 más o menos. Un saludo para todos los que están escuchando la radio. Yo los saludo desde acá de Mazatlán, Sinaloa. Un saludo a Gina y Nacho. Me encanta escucharlos. Gracias. Me encanta porque me gusta todo esto. Y he tenido varias experiencias. Varias cosas que he visto o que veo yo, o que me han platicado también. Muchas, pero muchas gracias. Imagínate estar en Mazatlán, Gina. A ver. He estado escuchando podcast de ustedes de hace unos 5 años, yo creo. Gracias. Y sí, en el trabajo pues, lo escucho, ¿no? Resulta y resalta que hace unos años, hace unos ayeres, unos 12, 13 años tal vez, sí. Yo dormía en un cuarto, no, en otra casa. Ajá. A veces se apagaba o se fundían mucho los focos. Sí. Bastante, ponía un foco nuevo y pues, no sé, a la semana o los 2, 3 días, no sé, o explotaba o se fundía. Y había un olor extraño, siempre variaba, o era como a coladera, o era como a lodo podrido, o un olor fétido a basura. Sí. Y en una ocasión me acuerdo que yo no podía dormir. Yo sentía como que alguien me apretaba mi espalda, o sea, como que me lastimaban o así pues, pero no sé, no podía dormir. Ajá. Sentía yo una incomodidad en mi espalda. Sí. Y cuando logré dormirme, yo recuerdo, no sé, bueno, ya no supe si lo soñé o de verdad lo viví, que yo veía a alguien en el otro lado del cuarto. Lo único que dividía era una cortinita así como de pues se veía al otro lado del cuarto, ¿no? Okay. Pero yo veía una sombra que iba y venía, o sea, como que se asomaba o desaparecía, se acercaba, se alejaba, o sea, eso. Y yo nunca entendí qué era qué era eso, pues, porque yo inclusive le trataba de ver, no sé, alguna forma o algo, y no parecía algo común. Sí. Y ahora ya tiempo después, pues me fui enterando que era un ente maligno. Ajá. Es decir, era como un ser del bajo astral o algo así, ¿no? Sí, era un ser de muy bajo astral, porque inclusive una vez yo había soñado con una muchacha muy bonita, sí. Muy bonita, blanca, y recuerdo que me dijo, mi nombre es Anita, dice.
Dice, yo vivía por acá, dice, así me explicó. Sí. Y digo, no, pues yo nunca conocía a esas personas. Digo, no, o sea, llevo muchos años viviendo aquí en esta casa y nunca los conocí. Uh-huh. Y yo le pregunté a mi abuelita, le digo, oye, le digo, oiga, abuelita, le digo, ¿usted conoce así, así, así? Me acuerdo que hasta le di los nombres y dónde vivían. Y me dijo que no, dice, pues si nosotros cuando llegamos no había mucho, dice, conocíamos a estos y a estos, dice, a los demás no había porque era puro campo. Digo, pues entonces quién sabe. Pero en uno de los sueños, porque era muy constante, se repetía, digamos, un día sí, un día no. Uh-huh. A mí me dijo que quería que encontraran ahora sí que su cuerpo de ella, que estaba enterrada en tal lado de Gora. Y bueno, ya, ¿no? Y después de eso, pues veía la sombra y todo eso. Me pasaban muchas cosas extrañas, raras. Ajá. Pero pues nunca supe bien porque era hasta unos años más después. Sí, oye, ¿y qué edad tenías? Ajá. Tendría yo como iba a salir de la secundaria. Uh-huh. Iba a salir de la secundaria cuando todo eso me pasaba. Unos 14, 15 años, ¿no? Más o menos como unos 14 o 15, sí. Inclusive yo una vez le comenté a mi mamá, pero pues ella siempre me dijo, no, pues lo estás inventando. Le digo, no, es que no, eso no lo estoy inventando, ¿cómo crees? Hasta que años después, llegó una muchacha que se supone que nos había dicho que era como ayudante de algo de la luz. Ajá. Así era como una iglesia, pero era como tipo como vidente o algo así. Ajá. Inclusive me preguntó, dice, ¿quién en este cuarto quién duerme? Y le digo, no, pues yo. Uh-huh. Y se me queda viendo y me dice, pues qué valiente de tu parte dormir aquí. Le digo, ¿y por qué? Y me dice, mira, no te voy a decir por qué la ayuda no te la puedo hacer ahorita. Uh-huh. Dice, va a ser después. Y sí, estuvieron yendo para ayudarnos a hacer como una tipo de liberación. Y cuando hicieron la liberación ahí en mi cuarto, ajá, me dijo la otra persona que lo que estaba ahí era muy muy fuerte y me preguntó todo eso. Dice, no notas algo extraño, no, pues que sí, ya le empecé a comentar, ¿no? Pero después de la limpia que según hicieron. Ajá. Dice, sí, dice, es que aquí abajo hay una cueva, dice. Y le digo, no, pues sí, o sea, todo lo que nos dijo sí tenía relación, porque en donde nosotros vivíamos años atrás, cuando estaban construyendo las casas, encontraron una cueva, un hueco primero era chico, como de 1 metro, sí, más o menos. Uh-huh. Y se metieron las personas y vieron que cabían paradas, o sea, eran paredes grandes, o sea, bueno, no sé si eran paredes o huecos, ¿no? Sí. Pero eran muy altas, eran como fácil de 2 metros de alto, más o menos. Y pues ellos empezaron a ver que todas las paredes estaban como llenas de ceniza, como si hubieran quemado ahí, no sé. Me imagino que cuando se quema la pared del humo, pues impregna la ceniza, ¿no? Las paredes. Y yo creo que así encontraron. Y sí, efectivamente, todo lo que nos habían dicho era de eso. Uh-huh. Sí, ahí había habido cosas, pues, extrañas. Sí. Wow, qué extraño. Fíjate que este asunto de cuando hay un lugar que está muy contaminado, la gente que es sensible lo puede percibir. Ellos de inmediato detectan cuando hay alguna energía. Pero tú lo sentías así como es lo que dijo. Qué valiente muchacho que duerme aquí. Sí, porque me pasaban cosas muy seguidas. Wow. Abrir una puerta que era muy difícil de abrir. Sí. La tenías que cargar tantito y jalar fuerte para que se abriera. Y cuando yo despertaba, la puerta estaba, no completamente, pero sí estaba abierta. Oye, ¿y cómo se habrá abierto? Si estaba como colgada, ¿no? La puerta, vete a saber. Y por eso se trababa en el suelo, ¿no? Sí, exactamente. El mismo suelo, así como que pues sí, pues costaba trabajo jalar la puerta y abrirla, la tenías que subir, sí, y jalar todavía un poco fuerte para que corriera bien, para que abriera, pues. Sí, claro, sí.
Wow, amigo. Sí, Nacho. Y entonces el final de todo esto fue la limpia que hicieron y ya jamás hubo problema, ¿o qué? Pues se supone que ya nunca, hasta la fecha, ya no han pasado cosas extrañas, pero pues sí, queda la duda de qué es lo que habrá sido eso, ¿no? Claro. Y por qué precisamente ahí. Pues sí. Dime una cosa, ¿esa habitación tenía iluminación entraba el sol en algún momento del día? Sí, tenía un par de ventanas que abrían hacia afuera, pero nada más tenía ese par de ventanas. De los dos cuartos que eran, uno estaba como más encerrado, diría yo que parecía como una cueva, y del otro lado sí pegaba el sol. Lo más extraño del cuarto del fondo es que no entraba la luz. O sea, era muy raro que entrara la luz. Y pues sí, por eso yo creo que se sentía. Sí, y luego más extraño que pues poníamos los focos, o pues los ponían y se fundían a los 2-3 días, o al mucho una semana. Se fundían. Ok, bueno, mi amigo, pues sí, eran todos los síntomas, digamos. Era una forma en que las manifestaciones pues se hacían presentes, ¿no? Y es un aviso que dan, vamos, no lo pueden evitar. Cuando hay una energía, es como cuando una rata se mete a una casa, por mucho que tú no la veas, tarde o temprano la vas a descubrir por su olor, por la actividad que genera, por sus desechos, por tantas cosas que pues delatan, ¿no? Que hay la presencia de una rata. Y hablando a nivel espiritual, cuando son entes del bajo astral, pues igual, mi amigo, se empieza a sentir por una u otra forma, las luces se empiezan a fundir, entran plagas, hay humedad, se siente frío, un frío extraño, no cualquier frío. Y pues afortunadamente, mi querido Eduardo, eso terminó con un trabajo a nivel espiritual. Pues sí. Bien, tus amigos. Eso sí. Perfecto, no sé si quieras agregar algo más. No, nada, es todo, pero en otro momento les contaré otro relato que pasó años, mucho atrás. ¿Ahí mismo? Con un familiar. Sí, ahí mismo. Esa casa tiene mucha historia. ¿Cómo cuántos años tiene de construida? Pues yo actualmente tengo 28 años. Ajá. Tendrá poco más de 30. Wow. Como unos 50 años, yo creo. Órale, poco más de 30, sí son un buen 50, ¿no? Digo, 50 años, una casa ya tiene su historia, como lo mencionas. Ahora, nada más quítame de la duda, brother. ¿Es una casa así como tipo familiar? Es decir, de esas que le llaman casa muégano, en donde viven los hijos con sus esposas, o sea, varias familias ahí mismo, ¿o era una sola casa? Digamos que era una sola casa, pero estaba repartidos en cuartos. O sea, un cuartito tenía sus dos habitaciones, ajá, cocina y pues su cama, ¿no? Su cuarto. Y luego separado había otro, y luego separado eran tres casitas independientes. Sí. Ajá, y las usaban para rentar. O sea, mi abuelo las ocupaba para rentar. Y pues pasaron muchas cosas ahí. Sí, ya lo creo. Perfecto, brother. Pues cuando tú quieras, mi querido Eduardo, aquí estaremos esperando que te vuelvas a comunicar con nosotros. Sí, Nacho. No se preocupen, la otra semana yo creo. Órale, muy bien, sí. Me parece bueno tu propuesta, mi querido amigo. Y pues por hoy, que tengas una bonita noche. Ok, hasta luego. A que ustedes también tengan un bonito, una bonita noche aquí en su miedoteca. Eso, y un buen programa, ¿no, brother? Ándale. Eso es todo. Muchas gracias, amigo. Que tengas excelente noche. Saludos. Ok, hasta luego, Nacho. Hasta luego, Gina. Hasta luego, ahí estuvo. Sí, fíjate que cuando se usan las casas así, tipo departamentos para rentar o tipo viviendas, regularmente la gente cambia, 2-3 años, se van y llegan otros, se van y llegan otros, y así, ¿no? En una de esas le acaba rentando a alguien que hace pues prácticas de ocultismo, y pues sí, llega a afectar todo el entorno, porque para una energía
Sobre todo si es fuerte, no creas que una pared lo limita, ¿no? Puede pasar. Sin todo, problema. Sin broncas, ¿eh? El fantasma errante.